He visto que ahora, bueno, Constanza arrancó un poco por la 2. Así que bien, bueno. Punto flotante, parte 2. Y estaba este ejercicio de la práctica que no sé si lo pudieron encarar, si les salió algo, si lo llegaron a hacer, quizás lo consultaron en sus respectivas clases de consulta. No sé, ¿trataron de hacerlo? Sí, sí. Ok, bien. Josefina, Eduardo, me contestan que lo hicieron. Bien, perfecto. Lo atacó, sí, dice alguien de manera más agresiva, no sé. Ah, bueno, creo que es el que tomó el poder en un momento, así que está bien, es de tomar las cosas así. Bueno, le salió, lo pudieron hacer, sí, 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 una clase peligrosa. Lo pudieron hacer, creen que lo tienen bien, creen que les salió, quedaron confiados, tranquilos en cómo les salió. Igual, bueno, la idea sería ahora mostrarles un poco cómo lo hacemos. Ahí hay una consulta de Andrés. Las clases empiezan justo después de la teórica. Pensé que era a partir de las 8. No. A partir de las 8 es la clase práctica, mejor, a ver, usemos bien los términos, es la clase de consulta. Eh, la práctica se da pegadita a la teórica, tipo 6, 6 y cuarto como hoy, cuando termine la teórica. Habrá días en que Constanza se extienda más, otros menos, pero la idea es ahí alrededor de las 6 pegadito. Cosa de la gente que tiene consultas a las 8, bueno, tenga un espacio entre 7, 7 y media y 8, para no hacer todo de corrido y que sea la clase demasiado larga. Bueno, teníamos este ejercicio del ejercicio 4 de la práctica 1 con dos ítems parecido al que les resolví la clase pasada, que era de un parcial. En el ítem A tenemos dos números de máquina, dos números que redondeados dan ellos mismos, que si yo les aplico flotante con la aritmética de la máquina, no los altero, ¿sí? Entonces hay que demostrar que el error relativo que cometemos al calcular a cuadrado por b con aritmética de punto flotante se puede acotar por esto, donde epsilon, bueno, el epsilon de la máquina, y el ítem b nos propone lo mismo, pero con dos números cualesquiera. Esto sí puede que sean distintos al representativo que tiene la máquina para ellos. Entonces acá sí habrá que tomar más recaudos. Entonces, bueno, en la parte A, que es un poco más fácil, tenemos que A es igual a su flotante. Si la máquina le aplica flotante, no le hace nada, a B lo mismo. Imagínense como si fueran números enteros. Entonces, los deltas, esos que suelen aparecer, que vimos la clase pasada, van a ser iguales a 0, en el caso de los números que sean números de máquina. La fórmula del error relativo en realidad debiera ser así, debiera ser esta, la primera que está acá, pero como A es igual a su flotante, se termina acortando a esto. Igual, por más que A y B sean números de máquina, A cuadrado y A cuadrado por B no tienen por qué serlo. Entonces, los únicos flotantes que sobreviven son estos dos. El flotante de A cuadrado y el flotante de A cuadrado por B. Entonces, eso es lo que hace la máquina en este caso. O sea, calcula flotante muchas menos veces. Entonces, lo que tenemos acá es este delta sub A cuadrado aparece de este flotante que estoy marcando allí,
Y luego aparece este delta sub multiplicar por b. Le puse subíndices que representen de dónde salen. Entonces, de multiplicar por b sería el segundo flotante, este que está acá. Bueno, los a cuadrado b se simplifican. Bueno, ahí aclaro un poco de dónde sale cada uno. Sí, esto es lo que les expliqué recién, quiénes son esos deltas. Reordené un poco, es decir, bueno, esto quizás lo hicieron, es decir, multipliqué esos 1 más delta, apliqué distributiva, ahí es donde desaparecen los a cuadrado por b por simplificación y también desaparecen los unos. Y afortunadamente todo lo que nos queda es algo que depende de delta o de alguno de estos deltas que aparecen acá. Y acá sí, bueno, lo hice más prolijo que el ejemplo de la clase pasada, porque acá, bueno, apliqué el módulo, desigualdad triangular, acoté por los epsilon y justamente me aparece esto que está acá. Uno podría haber puesto 2 epsilon más epsilon cuadrado y está bien, pero bueno, el ejercicio sugiere que la cota era un 2 epsilon más un O grande de epsilon cuadrado, quizás para no ser tan específico. El ejercicio de parcial de la clase pasada era un poco más específico que esto, ¿sí? Bien, ¿lo hicieron así? ¿Alguna duda? ¿Les quedó parecido? ¿Les quedó muy diferente? Ok. El PDF no está, me reclaman. Bueno, después me comprometo a subirlo, ¿sí? La clase anterior está subida porque me perdí la clase. Sí, en la parte del campus en prácticas. Si no, bueno, después les paso el enlace por acá por el Zoom. Gastón, una consulta. ¿Estaría bien decir que si tengo números reales, no de máquina, y n operaciones entre ellos, entonces voy a tener un error relativo acotado por n por epsilon más una O grande de epsilon cuadrado y habría que ver qué tipo de operaciones tenés? Habría que ver si son, no sé, simplemente, o sea, productos, cocientes, cosas así. Pero va a depender mucho de cada caso. Es un lindo problema de parcial. Habría, habría que ver, pero habría que aclarar qué tipo de operaciones estás aplicando. Porque en cada operación, bueno, el cálculo de flotante que hace la máquina, bueno, no es siempre el mismo. Entonces habría que ver, analizar bien el caso más específico, a ver qué tipo de operaciones son. Bueno, Alejandro dice, yo lo hice sin desigualdad, más rústico, está bien, está bueno, estamos aprendiendo. Así que bueno, por ahí estaban las cuestiones de los comentarios de ustedes, a ver si les había salido. Con respecto a la parte B, bueno, acá sí empiezan a aparecer unos más delta nuevos que son propios de A y de B porque son números reales cualesquiera y no tienen por qué ser de máquina. Entonces, va a quedar un poco más cargada la notación, van a aparecer más flotantes. Medio, a ver, no sé si la pregunta de recién que me hicieron ahí en el chat tenía que ver con la cantidad de flotantes que aparecen en la operación. Igual si bien habría que analizarlo, pero puede que tenga que ver con eso. Medio como que acá uno intuye que va a aparecer algo de, no sé, un 5 por algún lado.
¿sí? Pero bueno, hay que ver cómo son estas operaciones que me van apareciendo. Entonces, bueno, ahora empiezan a molestar estos flotantes del A y del B. ¿Mm? Acá este cuadrado es por el A cuadrado, así que de acá ya salen dos, más el tercero que aparece por el B, y luego medio como que sigue todo igual. Igual que en el ítem A, porque una vez que puse estos, falta el flotante de hacer A cuadrado y el flotante de hacer A cuadrado por B, de multiplicar por B. Entonces, esos dos que ya estaban en el ítem A, este y este último, sí, vendría a ser de izquierda a derecha el segundo y el cuarto. Estos dos aparecen tal como en el ítem anterior. Nuevamente se van algunas cosas. Y bueno, acá no hice tanta cuenta, pero se supone que si uno desarrolla esto, eh, el 1, el primer uno que aparece acá se va con este, y luego me quedan todas cosas que dependen de delta. Productos con delta. Observen una cuestión, que acá esto sí es una O grande de epsilon cuadrado, porque a diferencia del ítem A, no me va a quedar solo un delta por delta. No me va a quedar solo un delta por delta como pasaba en el ítem A. Acá me van a quedar cosas de la forma delta cuadrado por este otro delta, por este otro delta, o sea, van a aparecer cosas de productos de 5 deltas diferentes. Van a aparecer cosas cuando yo acote del orden epsilon a la quinta. ¿Mm? La cuestión es que en este caso, como el epsilon es de máquina, es un número muy chiquitito, el más pesado es el que tiene potencia menor. Entonces todos los demás términos, epsilon al cubo, cuarta, quinta, que es lo que va a aparecer acá, bueno, son despreciables comparado con este que está al cuadrado. Acá sí tiene más sentido la O grande de epsilon cuadrado. En el otro, en el ítem anterior, solo quedaba epsilon cuadrado y punto. Que bueno, es una O grande de epsilon cuadrado, pero insisto, podría haber sido más específico. Pero acá está bien que aparezca esto. Entonces, bueno, ahí está la cuestión que me imagino que ya lo habrán hecho si les salió todo bien. Carlos, ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Alguna consulta? yo te quería preguntar justamente por esa O grande de epsilon cuadrado, que no me termina de cerrar por la definición que se dio de la O grande. O sea, yo lo que quería ver era si yo hago tender epsilon a infinito y estoy dividiendo por epsilon cuadrado a la expresión que me queda ahí como resto, Pero, tendría sí, que- Lucas, discúlpame, pero ojo, que- en todo caso tendría sentido que epsilon tienda a cero. No tiene sentido que epsilon tienda a infinito porque se supone que epsilon es un número muy chiquitito. Ah, ok, Lo ok. supone ya el ejercicio desde el vamos. Ahora, Ah, si bien. vamos a acotar cosas grandes, es otro problema completamente diferente. No es lo que Ok, propone el ejercicio. ok. O sea que en este caso epsilon tendería a cero y ahí es donde. Perfecto, ahora sí. Gracias. Cuanto mejor sea la máquina, se supone el epsilon va a ser más chico. Siempre, digamos, la máquina va a poder hacer esta cuenta, dados A y B números reales, siempre va a poder hacerla y siempre voy a poder acotar por eso que está allí. Cuanto mayor precisión tenga la máquina, mejor va a darme el error relativo en este caso. ¿Sí? Pero atención porque la idea es que el epsilon sea un número pequeño. Entonces acá sí le cabe la cuestión de que es una O de la potencia más chica. ¿Mm?
Ahí hay gente, Julián dice, el resultado podría ser una O de epsilon. Sí, sí, perfectamente, perfectamente, pero bueno, eso sería ser un poco impreciso, si se me permite. Decir acá que esto es menor o igual a 5 epsilon más términos de orden superior, como se suele decir, es un poco más preciso. O sea, acá te estoy diciendo que, bueno, más o menos el error relativo se puede acotar por una función lineal de epsilon y además te estoy dando la pendiente de esa función lineal, que en este caso es 5. Como epsilon es chiquitito, por lo que le acabo de responder a Lucas, bueno, no va a ser perfectamente una cota lineal, sino que va a ser lineal más algún ruidito por esos términos de orden superior que van a aparecer, ¿sí? Algún epsilon al cuadrado, epsilon al cubo, que no me importa que los esté multiplicando porque se supone que son muy chicos, ¿sí? Pero en cierta forma sí, podés decir que es una O de epsilon, pero sería restarle precisión a una cota que podría ser más específica. ¿Mm? Bien, bueno, perfecto. Bueno, habrán visto, no, bueno, no sé si la clase de hoy o la clase pasada, la cuestión de los desarrollos en determinada base. Nosotros hablamos del desarrollo en base decimal. Hay creo que todavía algún ejercicio, un par de ejercicios que son medio plomizos ahí sobre trabajar con una base. Eh, que bueno, uno puede considerar una base genérica beta, un número natural. Habrán visto que hay algunas calculadoras, algunos modelos de calculadora a los que uno les puede cambiar la base y podés escribir números en base 16, ponele, ¿no? Que empiezan a mezclar números y letras, que empiezan a aparecer cosas muy locas. Pero bueno, es una base y tiene utilidad, por supuesto, por eso está. Entonces, en general, uno puede valerse de alguna técnica para, dado un número, poder escribirlo en cualquier base, la que se le ocurra. Acá estamos considerando una base genérica beta. Y obviamente los desarrollos en esa base van a consistir en dígitos que van a ir desde 0 hasta beta menos 1, si consideramos que beta es un número natural. Entonces, los desarrollos van a ser así. Incluso, no sé si acá está lo suficientemente, bueno, acá no, pero incluso la parte decimal, la parte que viene con coma a la derecha del 0. Entonces, ahí tenemos un desarrollo, bueno, simplemente acá dirá la impresión que es un desarrollo de algún número entero por caso, ¿sí? Porque faltarían las potencias de beta más chicas que 0, que eso perfectamente puede estar. Si en general, si usamos una máquina que trabaja en una base beta con m dígitos significativos, el error de redondeo de aproximar algo así, bueno, acá lo puse con una potencia de 10, va a venir dada por esto. En realidad, bueno, habría que cambiar acá el 10 por beta, pero es lo mismo. O sea, esto es lo que hace la máquina, ya sea en base 10, en base 2, 3, en un beta cualquiera. La idea está todo hecho para que el error de redondeo nos termine quedando así y que esto termine siendo menor o igual al epsilon de la máquina. Entonces, que cada x menos su flotante dividido x, el error relativo de aproximar x con un número de máquina redondeado, tendría que darnos así.
Mientras que para el error de truncamiento, bueno, el error de truncamiento es un poco más bruto. O sea, trunca en determinado dígito significativo, en el dígito M, corta todo lo que viene después, ¿sí? Y el redondeo es un poco más delicado, porque al menos se toma la molestia de mirar quién está en el dígito M+1, y si eso es más grande que beta sobre 2, lo redondea para arriba, al emésimo dígito lo redondea para arriba, le suma 1, y si es más chico que beta sobre 2, lo redondea para abajo, es decir, al emésimo dígito lo deja tal cual. Entonces, por las dudas, por si llega a aparecer en algún momento, que el ejercicio les aclare que se utilizó truncamiento. Si no les aclara, redondeamos siempre, ¿sí? Hacemos redondeo, que es lo más natural, lo que nos sale naturalmente. Pero si el ejercicio aclara que usa truncamiento, bueno, habría que avivarse de que la cota no es tan fina. Igual no creo que haya muchos problemas donde empleen truncamiento, al menos no los he visto últimamente, salvo algún ejercicio introductorio, medio teórico, incluso para un final la deducción de la fórmula que acabamos de ver, que es todo sacado del apunte de Durán. Bien, justamente pensando en estos ejercicios que usan la base binaria y que hay que hallar el flotante en binario de algún numerito específico, acá hice unas diapos recordando bueno, la base binaria y algunos ejercicios de base binaria como para repasar. Nosotros, bueno, estamos acostumbrados a la base decimal, ¿sí? Escribir en base 10 es una pavada para nosotros, pero escribir en base 2, que es como se supone lo entienden las computadoras, es toda una cuestión. Por ejemplo, tratar de escribir, o sea, no es el único método, puse este y puse otro método, más pensando en números decimales, que bueno, son dos ejemplitos que me parecieron simpáticos y bastante representativos de lo que necesitarían hacer en estos ejercicios, en el ejercicio de la práctica. Con esto les tendría que alcanzar. Que por ejemplo, para desarrollar un número entero, por ejemplo, agarré el 23, un número entero en base binaria, lo voy dividiendo por 2, haciendo división entera. La vieja división entera que habrán visto en álgebra 1, ¿sí? Si cursaron álgebra 1, la división entera sin llegar al final, sin tomar decimales, quedándose siempre con algún resto más chico que el denominador, ¿sí? Que el dividendo. Entonces, bueno, lo que voy haciendo acá es 23 dividido 2, el 2 por 11, me queda resto 1, luego al 11 lo divido por 2, está 5, me queda resto 1, al 5 lo divido por 2, nuevamente al ser impar queda resto 1, y por último al 2 lo divido por 2, resto 0, ya el resto es más chico que 2, lo cual cesa este proceso. Esto viene bárbaro para pasar a base binaria números enteros. La cuestión es qué hago con toda esta información, con estos restos que me quedaron acá, que los resalté en rojo por alguna razón. Bueno, si uno mira de derecha a izquierda, va a encontrar que el desarrollo en base binaria del 23 es 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, lo que tenemos acá, ¿sí?, es la corroboración de que efectivamente vale eso. Entonces, bueno, acá esto es como representar, bueno, que una vez está el 2 a la 0,
miento, el 2 a la cuarta, ¿sí? Porque tuve que dividir 4 veces, una vez el 2 a la cuarta, 0 veces el 2 al cubo, una vez el 2 al cuadrado, y una vez el 2 a la 1 y una vez el 2 a la 0. Okay. Bueno, acá arriba de este no hay ningún 2. Es una forma de verlo. Entonces, vamos de abajo para arriba y acá vamos a tener, bueno, ¿cuántas veces tuve que dividir por 2? 4 veces. Entonces esto es 1 por 2 a la cuarta más 0 por 2 al cubo. ¿Sí? Voy mirando arriba hasta que 2 llegue. Método. Quizás haya distintas formas de explicarlo, algún tutorial de YouTube que hace las delicias de la infancia, mostrando cómo escribir diversos números enteros en forma binaria, cosa que la gente se divierta. Entonces, bueno, esta es una forma. Luego hay otra que sirve para utilizar, o sea, para buscar la forma binaria de un número decimal, ¿sí? Un número que no llega a ser un entero. Un número con coma, va, digamos. En realidad yo lo hice para 0,6, lo pueden hacer para cualquier número con coma, incluso se podría hacer, por ejemplo, para el número pi, donde uno tendría que frenar en algún momento por razones obvias, ¿sí? O sea, obtener el desarrollo binario de las primeras cifras, de los primeros dígitos del número pi, y frenar en algún momento si queremos vivir. Supongamos que yo acá tomé el número 0,6, número sencillito, el 3/5, en la versión fraccionaria, y supongamos que 0,6 tiene un desarrollo, o sea, es igual a esto que está acá. Le estoy haciendo lo mismo que le hice al 23 en la diapo anterior, donde el 23 aparece como una combinación de potencias de 2. Una combinación lineal donde los coeficientes pueden ser solo 0 o 1. Esos ceros o 1 son los relativos al desarrollo decimal del número 23. Pero en el caso de 0,6, ¿cómo hacemos? Yo no sé quiénes son C1, C2, C3. Lo único que sé es que valen 0 o 1. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Yo voy multiplicando por 2 a ambos lados de la igualdad y el efecto que produce multiplicar por 2 hace que, bueno, se corran, se sumen 1 cada vez en estas exponenciales que tenemos acá. Si multiplico todo por 2, 2 por 2 a la menos 1 me da 2 a la 0, 1. 2 por 2 a la menos 2 pasa a ser 2 a la menos 1 en el segundo término. 2 por 2 a la menos 3 pasa a ser 2 a la menos 2. ¿Y eso qué hace? Bueno, lo deja suelto al primero. El primero tiene que ser 0 o 1. Si el número que tuve a la izquierda es más grande que 1, entonces este tiene que ser un 1. Y si es más chico que 1, este tiene que ser un 0. Como 1,2 es más grande que 1, entonces C1 es igual a 1. Se lo quito. Le quito el C1 y me quedo con esta cola que aparece acá, con los siguientes términos. Y repito el proceso. Quito 1 a ambos lados. Resto 1 a la izquierda y a la derecha. Y vuelvo a multiplicar por 2. Entonces, como teníamos de este lado 0,2, esto pasa a ser 0,4 y esto libera al primero, al primer coeficiente. Como este es más chico que 1, este coeficiente pasa a ser 0. Tiene que ser 0. Bueno, se lo quito, aunque no pasa nada porque como es un 0, ¿sí? Quitárselo o no quitárselo, no ocurre nada. Entonces me sigue quedando 0,4. Repito el procedimiento. Multiplico por 2. Eso me libera el tercer dígito.
Entonces, como 0,8 es más chico que 1, este primer dígito tiene que ser 0 nuevamente, así que lo vuelvo a quitar, por decir, vuelvo a multiplicar por 2 y nuevamente me aparece un número más grande que 1, lo que quiere decir que C4 tiene que ser 1. ¿Y acá qué es lo que ocurre? Bueno, cuando yo quito el C4, me vuelve a quedar 0,6. ¿Sí? Cuando yo resto 1 a ambos lados, para continuar el proceso del desarrollo binario de este número, me vuelve a aparecer 0,6 y el esquema, salvo los subíndices de estos dígitos, es el mismo que tengo acá. El que se llamaba C1 ahora se llama C5, el que se llamaba C6 pasa a ser C2, el que es C6, perdón, antes se llamaba C2, y así siguiendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, como que volví al punto de partida. Si yo sigo repitiendo el proceso, sin avivarme de esta particularidad, de esta situación, voy, o sea, a la larga voy a ver que se empiezan a repetir dígitos y lo que ocurre acá es un fenómeno llamativo, si se quiere, que es que el número 0,6 tiene un desarrollo periódico en base 2. Y eso explica aquel ejercicio que les comenté la clase pasada de la práctica 1, que no sé si Ariel les habrá hecho mención al usar Python, porque si bien no en el caso de 0,6, pero en el caso de 0,3, en base binaria, que también tiene un desarrollo periódico, obtenemos un error. En las cuentitas esas para perderle el miedo al Python que aparecen al principio de la práctica, de la práctica 1, para jugar un poco con la computadora, aparece una cuenta extraña, un resultado que llama la atención, que involucra el número 0,3. Bueno, porque ocurre esto. A 0,1 y 0,2 no les pasa esto. Pueden hacer la prueba tratando de replicar este procedimiento, pero a 0,3, a 0,6 sí les ocurre. Entonces, acá tenemos que el número 3 quintos o 0,6 tiene este desarrollo periódico en base 2. ¿No? Como un segundo ejemplo de eh, bueno, obtención de forma binaria de un número, en este caso racional, no entero. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿Algún comentario? ¿Mm? Sí, sí, bueno, obviamente, cuando el número, si vos tenés un número, a ver, que tampoco, tampoco tiene que ocurrir que, bueno, el número por tener muchos decimales, o incluso aunque tenga infinitos, aunque tenga, si tiene infinitos como el caso de pi, volviendo al comentario anterior, en el caso de pi, bueno, en algún momento cuando te canses, dejas de calcularle los dígitos ceros y 1, y bueno, vas a obtener una expresión truncada, recortada en algún momento, sobre lo que pudiste calcular del número pi. O sea, llegaste hasta donde te cansaste. Acá, bueno, hemos detectado que se produce una repetición. En determinado momento, vuelvo al cálculo inicial, lo que indica una periodicidad. Bueno, ahí me piden volver a una diapo anterior. Antes, bien, bueno. Ahí vuelvo a la diapo 8, me pide Damián.
Mientras un número en base 2 se puede redondear, sí, sí. Bueno, a ver, uno lo que hace es, si, como les comenté en las diapos anteriores, si vos aplicás el método de redondeo con m dígitos de exactitud, el redondeo es más cuidadoso, mira el dígito m más 1 y allí decide. Si el dígito m más 1 es un 0, lo dejas igual. Si es un 1, le sumás un 1 al último. ¿Mm? Le sumás 1 al último. Que en el caso binario es toda una cuestión, porque si el dígito m ya es un 1, bueno, vas a tener que hacer un par de cuentitas, ¿sí? Pero bueno, tampoco es tan grave. Es lo mismo que si tuvieras que redondear un número en base 10 y el dígito m es un 9. Es un 9 y el dígito m más 1 es más grande que 5, no sé, un 6. Bueno, entonces, ¿qué tenés que hacer? Le sumás 1 al 9, ¿sí? Te va a quedar un 0, que le suma un 1 al dígito m menos 1, se te empiezan a correr un poco más hacia la izquierda. Lo que conviene es que no haya muchos 9, ¿sí? Porque si no vas a tener que empezar a sumar 1 a la izquierda hasta llegar a un momento donde dejes de tener un 9 y te puedas plantar ahí. Bueno, en el caso del desarrollo binario ocurre lo mismo. Si tenés muchos dígitos, muchos unos pegados al final, y vas a tener que correrte bastante hacia la izquierda hasta poder terminar el redondeo, ¿sí? Para poder decir, bueno, este es el redondeado que yo estaba buscando. ¿Mm? Esa es la cuestión acá. ¿Mm? Bien, bueno. El número base 2 se puede redondear, sí. Ok, bien, bueno. Volvamos a la diapo 8, a ver qué ocurría con la diapositiva 8. ¿Mm? A ver qué pasaba ahí. Esto, ahí está. No sé, había alguien que quería ver algo. ¿Mm? Sí, no sé. Bueno, estas son las cotas, que son las que aparecen en el libro de Durán. Las cotas para el error relativo de redondeo y truncamiento. ¿Mm? La R esta es de relativo, ojo, no es de redondeo, ¿sí? Sino acá tendría que haber puesto una T. ¿Sí? Ok, ok, igual bueno, esto lo comparto. Luego, sé que, bueno, la vez pasada no cumplí, pero bueno, créanme, ¿sí? Voten por mí. ¿Sí? O sea, esta vez voy a cumplir la promesa. Bien, bueno, acá estamos. Bueno, tenemos este otro ejemplito. Este ejemplito no es de la práctica. Un problema donde tenemos lo que se suelen llamar las cancelaciones catastróficas. Estuvimos viendo la vez pasada la situación en que uno sumaba un número muy grandote, números muy chiquititos y medio como que se los comía. Y la máquina no detectaba el efecto que producían esos números chiquititos al sumárselos al grandote por un problema de orden en la suma. Entonces, nos dimos cuenta que si empezamos sumando los chiquititos y a lo último le sumamos los números grandes, puede ser que ahí sí la máquina note el efecto de la suma de los números más pequeños y eso se observa en el resultado y que el error no sea tan catastrófico. Pero bueno, no es la única situación donde las máquinas se mandan macanas por cuestiones de redondeo. Otra es sumar restar, perdón, dos números muy parecidos. Y acá tenemos un caso. Supongamos que tenemos esos dos números, ¿sí? Dos números racionales.
que empiezan a tener diferencias a partir del cuarto dígito. Obviamente, para que el ejercicio sea humanamente posible y lo podamos hacer, consideramos una máquina con una precisión muy berreta, que trabaje con 4 cifras significativas, ¿sí? Entonces, bueno, según las 4 cifras significativas, calculamos el flotante, que el flotante, la ventaja que tiene este ejemplo es que va a ser el mismo número por el aspecto que tienen estos números, ya son 0, algo. O sea, el flotante va a ser exactamente el mismo número. Entonces, P flotante menos Q flotante me termina dando esto, que en versión flotante termina siendo igual a lo que tenemos aquí. Ahora quiero calcular el error relativo. El error relativo en este caso de la resta. Y se observa que el error relativo es de 1/4. Un cuarto es 0,25. ¿Se acuerdan lo que les comenté la vez pasada? Que cuando tratamos de determinar, bueno, cuán buena es una aproximación, el error relativo sí tiene que ser pequeño. O sea que acá decir 0,25, bueno, desde cierto punto de vista no me parece tan chico, tan grande, no. Es un desastre esta cota, ¿sí? Entonces, por más que le quieran poner garra, este error relativo es alto. Entonces, a ver. Entonces, bueno, no hay acá cómo remarla, ¿sí? Al P, sí, al P lo redondeo. El P estrella es 0,5462 y originalmente era 0,54617. Bueno, viene bien el comentario porque fíjense cómo opera el redondeo. El cuarto dígito es un 1, el quinto es un 7, así que le tiene que agregar 1 al cuarto dígito. Que menos mal no es un 9, es un 1. Entonces por eso le queda un 2. Y con Q estrella, con el Q redondeado, bueno, el cuarto dígito es un 0 y el quinto dígito es un 1, así que listo. O sea, recorta a partir del quinto dígito y deja todo como estaba. Entonces, bueno, esa es la cuestión acá. ¿Sí? No, ok, no hay problema. Un desastre, bueno, justamente porque el error relativo tiene que ser pequeño. Tiene que ser del orden, no sé, un centésimo, ponele. Bueno, después depende del nivel de exigencia de quien esté haciendo las cuentas. Bueno, una por la cantidad de dígitos significativos y otra porque en el contexto del problema, si vamos al caso, el resultado del error es muy parecido a los números con los que estoy trabajando. ¿Sí? Pero más allá de eso, porque eso quizás tenga más sentido en el caso del error absoluto. Yo acá estoy calculando el error en el contexto, en el contexto de los números con los que estoy trabajando, y son números, bueno, más chicos que uno, son números no muy grandes, si se quiere, muy parecidos entre ellos. Y, y el error relativo lo que nos da es una medida precisa de cuán bueno ha sido nuestro redondeo. Como les dije la vez pasada, en el error absoluto, si yo les digo, bueno, el error absoluto en este caso es de 0,25, ahí sí todo depende de las cosas que estoy, digamos, con los números con los que estoy trabajando, ¿sí? Acá no hay vuelta que darle. O sea, es un error puro y se supone que si, bueno, a ver, ¿qué es un error relativo chico? Como recién les comentaba, depende mucho del gusto de quien esté haciendo la cuenta.
por ahí le parece admisible un error relativo, no sé, de hasta 1 milésimo. ¿Mm? Pero 1/4 es demasiado. ¿Mm? Entonces, en el caso del error relativo, atención con estas cuestiones, ¿sí? Si miran bien el error absoluto, que es lo que tengo en el numerador, bueno, no lo desarrollé, pero el error absoluto aparentemente no sería tan grande. Y uno quizás se creería que la cuenta es bastante buena. Y no, es desastrosa. Y ojo, porque si luego yo con este resultado tengo que hacer otros cálculos tomando el redondeado de P menos Q en lugar de al verdadero P menos Q, este es el error que se empieza a propagar. ¿Mm? Se empieza a propagar esto y después me termina dando cualquier cosa. Entonces, bien, bueno, ahora había acá la posibilidad de hacer truncamiento. El truncamiento es un poco más burdo. Directamente le mutilamos a partir del quinto dígito, sea lo que sea ese dígito, y nos quedamos con los primeros 4. Y digamos, el error relativo es aún peor. Entonces, bueno, la idea en estos casos es reformular el problema. Perdón. Es reformular el problema utilizando algunas escrituras alternativas o un formuleo alternativo. Bien. Y acá tenemos un caso clásico que es el de búsqueda de raíces de una cuadrática, donde, bueno, tenemos que el término lineal es comparativamente más grande que el término cuadrático y que el término independiente. Esos casos son clásicos bueno, en la materia, o sea, sobre todo en la parte de punto flotante, típicos casos donde puede haber groseros errores en la búsqueda de raíces de la cuadrática. ¿Sí? Si le damos a una máquina para hacer esto, puede darnos errores llamativos. Si calculamos a mano, las raíces reales son esas. Hay una raíz bastante grande, comparativamente siempre, ¿no? Y otra muy parecida a 0. Y ojo con esta. Ojo con esta. Entonces, al usar la fórmula para el cálculo de x1 con la máquina, llegamos a lo siguiente. Es decir, si yo hago, bueno, menos b más, para x2 le reservo el menos, más la raíz de todo lo que aparece adentro, vemos que estoy acá, bueno, habría que cambiar el orden, pero estoy nuevamente restando dos cosas muy parecidas. Restando dos cosas muy parecidas, y si la computadora tiene que hacer flotante en cada operación, esto puede terminar dando un desastre. Si uso aritmética de 4 dígitos, bueno, no puse los cálculos intermedios, de última les invito a que lo hagan, pero con aritmética de 4 dígitos yo termino obteniendo esto. Entonces, acá está la aritmética de 4 dígitos que nos termina quedando. Cuando hago el flotante de 62,1 me vuelve a quedar 62,1, por eso no cambia. Y el que tuvimos que redondear fue este. Este hubo que redondear. Acá en el medio uno tiene que ir redondeando en cada paso. Sí, la computadora o la calculadora siempre va redondeando, o sea,
va calculando flotante en cada paso. En realidad lo que le importa a la máquina es obtener el flotante en cada paso, y a esos son los que redondea. Les mira el último dígito significativo, mira el que sigue, redondea, y ahí me devuelve un resultado. Quizás con ese resultado yo tengo que seguir haciendo otra cosa. Entonces, bueno, irá siendo flotante en cada paso. ¿Por qué haces esa resta y después dividís por 2? No, esto, Esteban, es por la fórmula de la resolvente, la del cálculo de raíces. El dividido 2 es por menos b más menos la raíz de, qué sé yo, dividido 2 por a. Como a es 1, sí, salté unos pasitos. La idea es hacer flotante en cada paso. Ignacio, redondea una vez escrito como número de máquina. Sí, eso es lo que van a tener que hacer ustedes en los ejercicios. Es decir, cuando tengan un cálculo como este, van a tener que calcular, bueno, como hicimos en el caso del a cuadrado por b al principio de la clase, ir calculando flotante en cada paso. Si corresponde a cada número, ir calculando los flotantes. Luego, si opero entre dos números, el flotante correspondiente a la operación. Si luego con ese resultado hay que hacer otra cosa, no sé, calcularle la raíz cuadrada, el flotante proveniente de la raíz cuadrada. Eso es lo que se hace siempre. Y bueno, entonces, el error relativo, en este caso, es del orden, bueno, de casi los 7 centésimos. Cuando saco, bueno, la diferencia entre mi raíz aproximada, la raíz real, dividido la raíz real. Y acá hay un truco que, bueno, muchas veces ayuda a minimizar este error, que es multiplicar y dividir por el conjugado. Entonces, si yo reescribo la raíz x1, hago esta cuenta y obtengo esto, chequéenlo, pero van a ver que se obtiene esto de acá, si hacen la cuenta, y eso es una escritura alternativa para x1. Fíjense que acá el denominador me queda todo estrictamente positivo, ya no estoy restando dos números muy parecidos. Eventualmente, bueno, puede ser que el numerador sea un poco chico, pero bueno, no hay problema. Y cuando calculo el flotante de todas estas cosas, el flotante de, bueno, el cociente, me termina dando que a simple vista la raíz ya se parece un poquitito más a esta, ¿sí? Al menos ya ganamos 2 dígitos de exactitud, el cuarto y el quinto, que con el método tradicional no lo teníamos. Y se observa que el error relativo es bastante menor. O sea que acá esto muestra una forma de minimizar el error en estos casos. No le di mucha, no, bueno, no le di mucha bolilla a x2, porque en x2 tenemos la otra operación, tenemos una resta, y ahí ya no se produce este error. Voy a estar obteniendo algo bastante parecido, a pesar del redondeo, a la raíz real. Entonces, eso es lo que quería contarles, que suelen haber ejercicios de este estilo en los cuales hay una de las raíces que al calcularle la fórmula de la resolvente termino restando dos cosas muy parecidas. Entonces, se aplica esto. Y por lo general la otra raíz
suele calcularse bastante bien. Por eso no la analicé, pero si quieren pueden hacer la prueba luego y ver qué ocurre. Si redondean van a ver que no pasa gran cosa y que el error relativo es aceptable. Con errores relativos chicos me refiero a estas cosas de acá. Esto me da confianza de que la aproximación es buena. Que si vamos al caso, esto tampoco es que sea tan fulero, pero bueno, se podía mejorar. Bien. A ver, los comentarios. Ok. Eh, ¿Por qué es que mejora al multiplicar por el conjugado arriba y abajo? Ahí está, bueno, más o menos respondieron ahí, sí, pero justamente este, acá desaparece el problema de restar dos números muy parecidos. En todo caso, puede aparecer otra cosa que quizás, dependiendo del contexto, sea un problema, que es dividir a un número que quizás sea pequeño sobre algo que puede ser grande. Recuerden cómo era nuestra cuadrática. C valía 1 y B valía 62 y pico. O sea que acá en el denominador tengo algo de, bueno, más o menos 120 y algo, 130 y algo. Se supone que la computadora también calcula el flotante de este cociente y si la precisión de la máquina es muy pobre, puede ser que también a eso lo tome como cero y que incluso este método, que suele ser muy útil para evitar el problema de restar dos cosas muy parecidas, pero bueno, si esas cosas son demasiado parecidas entre sí, puede ser que esto en alguna situación también falle, ¿sí? Sobre todo si el número de arriba es muy pequeño comparado con el denominador. Así que bueno, podría usar también sabiendo que x cuadrado da bastante bien, o x2 da bastante bien la relación entre el producto de raíces. Sí, eso eventualmente se podría hasta programar, eventualmente, quizás, bueno, conociendo un polinomio, o teniendo un polinomio y calculando la raíz que sale, la raíz que no da tanto error, podría sacar por este método que vos proponés, Gonzalo, la otra. Sí, se podría, parece ingenioso. Se podría hacer. Bueno, y luego había unos comentarios con respecto a uno de los últimos ejercicios de la práctica, que era qué error se comete al aproximar la derivada en x0 con, bueno, esta derivada discreta, esta aproximación, un cociente, con un h fijo y positivo. Esto es por lo general lo que ustedes le dan a la compu, al Python, para que les estime una derivada. Muchas veces le solemos dar a la computadora distintos valores de h, 0,1, 0,01, 0,0001, y ahí, bueno, medio como que en función de los valores que vamos obteniendo nos aproximamos al valor real de la derivada de la función que estamos buscando. Y bueno, entonces acá se calcula el flotante de esto que está acá, el flotante del d sub h. Vamos a suponer por comodidad que f es 2 para no meternos en problemas. Y la idea con ese ejercicio es empezar a jugar con la desigualdad triangular, obtener este desarrollo, y además utilizar el desarrollo de Taylor
de f en x0 más h. Por eso acá radica la necesidad de que f sea hasta 2 veces derivable, si no, bueno, iba a quedar bastante pobre la demostración. Entonces, bueno, cuando hacemos todas estas cosas, obtenemos una expresión del d sub h, una expresión alternativa del d sub h, que nos permite acotar el primer término con comodidad. ¿Por qué razón? Y porque si meto esto acá, hago la cuenta y me termina dando que la derivada discreta, bueno, tiende a 0 cuando h tiende a 0. Entonces, bueno, eso, o es pequeño, digamos, para h pequeño nos aseguramos que eso va a ser muy chiquitito, ¿sí? Y tras algunas cuentas, se puede probar, en todo caso, lo podemos ver más adelante, o si quieren les subo en algún momento el archivo con la cuentita. Se puede probar que la derivada discreta menos el flotante de la derivada discreta se pueden acotar por estas cosas. Acá hay un término feo, sinceramente, que da cosa, porque nosotros acá tenemos que si h es muy, muy, muy pequeño, esto se puede hacer enorme, pero por eso les puse esta aclaración. Para aproximar una derivada mediante la derivación discreta, previamente se fija un valor de h preferentemente pequeño cuando trabajamos con la máquina. Es decir, a ver, el valor de h en cierta forma es fijo. Entonces, si uno trabaja con un h de 1 milésimo, un 10 milésimo, yo sé que esto va a ser pequeño y esto va a ser un número fijo. Un número fijo multiplicando a cosas que serían una O grande de epsilon al cuadrado. Y lo que me importa es que el epsilon es pequeño. Yo no utilizaría a los efectos de trabajar con una computadora un h que sea muy parecido al epsilon de máquina, por la simple razón de que primero tendría que ver quién es este x0 que le sumo y ver si para ese x0 que le estoy sumando el epsilon no es despreciable. Entonces me quedo tranquilo al saber que esta h tendría que ser pequeña, pero no más pequeña que el epsilon. Es más, incluso Ariel se los habrá comentado cuando tienen que ponerse a programar en Python o en Octave, y quiero discretizar una derivada, no voy a utilizar valores de h que probablemente la computadora los termine tomando como 0, comparándolos con los otros valores con los que tiene que operar. Si yo quiero trabajar con una derivada discreta y trabajo con una h, no sé, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 como muy pequeño, pero no algo que sea del tamaño de epsilon. Incluso podría agarrar un h que sea 10 a la menos 10. Bueno, pero acá tengo como mucho una potencia cuadrática del epsilon. Entonces le recontra gana este término de acá. ¿Sí? Le gana en pequeñez, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, si esto se va al demonio, no te preocupes. ¿Sí? Se va al demonio de manera controlada, porque acá estoy multiplicando por cosas que a lo sumo son epsilon cuadrado y la terminan achicando muchísimo a este término que en principio uno ve ahí y parece ser gigante. Por eso le puse el infinito en colorado como para hacer esta aclaración. Entonces, bien, bueno, a ver qué comenta la gente.
Esto que pasó suele pasar siempre que el coeficiente lineal es grande. Bueno, pasa en el caso de la derivada. Creo, no sé si se los comentó Constanza, por ahí fue una partecita de la teórica que me perdí, pero con esto de las derivaciones backward y forward, que, bueno, vamos a ver sin duda con más detalle hacia la práctica, si no me equivoco, práctica 3, donde vamos a utilizar mucho la discretización de derivadas. Discretización de derivadas junto con Taylor. Y la inmensa mayoría de los ejercicios de esa práctica salen con estos métodos. Si puedo volver a la diapo, bueno, creo que esto es lo último que quería dar, sí, efectivamente. Vuelvo a la diapo de... Habilito la sección de comentarios, consultas. En lo que a mí respecta, ya di lo que tenía preparado para la clase de hoy y me excedí como era de esperar en el tiempo. Así que bueno, habilito una sección de consultas sobre esto que acabo de dar y bueno, y despido a la gente que ya no tenga más consultas o ya estén con el cerebro quemado, ¿sí? Así que será hasta la próxima.